Bueno, pues la siguiente intervención es a cargo del profesor Felipe González Vega, que es profesor de aquí, de la casa, al que todos conocéis. Bueno, Felipe se ha dedicado sobre todo, entre otras cosas, pero sobre todo se ha dedicado a, yo diría que a dos grandes temas. Uno de ellos es Nebrija y bueno, temas afines, digamos, y en general el humanismo hispano de la época, pero también el humanismo en general, también italiano, del siglo XV sobre todo. Eso por un lado, y por otro lado se ha dedicado también mucho a la historia de la comentarística de textos latinos. Ámbito en el cual pues ha publicado importantes trabajos, ha dirigido también una tesis doctoral sobre, que consiste en parte al menos en la edición de un comentario de época renacentista. Y bueno, yo creo que esos dos grandes temas bueno, dan un reflejo, creo que bastante fiel, de lo que ha sido la mayor parte de su trabajo como investigador, aunque, insisto, ha hecho también pues, otras muchas cosas. Bueno, hoy creo que también nos va a hablar, al menos en parte, sobre Nebrija, que, insisto, es un especialista en el tema, de manera que pues, os dejo con su intervención. Bien. Muchas gracias, Íñigo, y quiero también sumarme a este recuerdo afectuoso y académico al profesor Vitalino Valcárcel, que en estas cuestiones de biografía y hagiografía es una autoridad. Puede resultar, y de hecho creo que resulta extraño, el que en esta jornada sobre biografía hable o traiga a colación algo o aspectos de un género en principio muy lejano, muy diferente o del que se sospecha o se sospecharía poca relación con el tema de la biografía literaria como tal género, porque en definitiva el género literario, entre comillas, en el que me muevo, es el del comentario de texto, que ya de por sí puede resultar como tal literatura algo extraño, es decir, cuanto menos un útil o un instrumento subsidiario de un texto literario, pero no el mismo un texto literario. Por eso agradezco a los organizadores de estas jornadas el que me permitan comunicar estos intereses de investigación, ponerlos en común y al mismo tiempo, como tal puesta en común, poder recibir del auditorio por intervenciones o sugerencias, orientaciones, cambios o matices que ayudan siempre a mejorar la comprensión de estos textos. Voy a leer directamente un texto para introducir lo que quiero plantear. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que a tiento, inciertamente, y sin algún discurso, sin un plan o criterio, se puso a escribirla, salga lo que saliere, y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen, allí va Rocinante.
y concluye el bachiller con esta síntesis de su comento, ajustando el sospechoso entretenimiento al pensar establecido o católico. Finalmente, dice Sansón Carrasco, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. A lo que contesta Don Quijote: pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos, pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del Tostado, un célebre polígrafo comentarista de la época. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. En la excelsa narración cervantina no parece ocioso el tópico al suscitar la necesidad de comento para entenderla, cuando el lugar, como es el caso de esta sutil evocación de los hechos ocurridos en la primera parte del Quijote, está nada menos, esta cita era del comienzo del capítulo tercero de la segunda parte, cuando el lugar está nada menos que apuntalando su propia transformación narrativa, y porque ya la historia reclama la decorosa anotación que los humanistas gastaban con las obras clásicas, aunque ello introduzca esas dificultades de entendimiento que avisaba o que pudiera sospechar Sansón Carrasco. Es decir, si os dais cuenta, se trata de una historia, la gran novela la primera gran novela por excelencia, que en el comienzo de la segunda parte alude a la historia ya consolidada como obra al menos tan clásica o de tan clásica ya circulación y conocimiento, que necesita o necesitaría de alguien, de intérprete que acompañe la evolución, la aclaración de sus historias. No porque hubiera pasado mucho tiempo, sino la necesidad de un intérprete en la medida en que, como toda obra clásica lleva en paralelo o justifica la existencia de alguien que la interprete, en este caso Cervantes, en una clara ejemplo de autorreferencialidad o de reflexión metaliteraria, habla de esta necesidad de comento para entenderla como si fuera ya, queriéndola considerar obra clásica. Esta es una de las cuestiones, entonces, de las que yo quiero una tesis que yo quiero compartir, o que al menos se considere un punto de partida lógico y necesario para entender todo lo que quiero comentar. El título que había dado a mi comunicación, Vida y exégesis literaria, signos de autoría en la gestión del conocimiento de la primera modernidad, puede resultar excesivamente abstracto, y sobre todo esta cuestión de la gestión del conocimiento viene motivada por un libro reciente publicado en la universidad del año pasado, publicado en la universidad del 2012, publicado en la Universidad de Lovaina, que tratando básicamente sobre el género del comentario de texto, habla o lo presenta como bajo el título de Management of Knowledge, es decir, el manejo, la gestión del conocimiento, en definitiva. Pero en el terreno en el que yo me muevo es, como he anunciado, el de vida y exégesis, o vida e interpretación, o vida y literatura, en definitiva. Hace un año, justo por estas mismas fechas, presentaba un trabajo que luego ha aparecido o aparecerá en el volumen de homenaje al profesor Valcárcel, y en él analizaba los injertos biográficos que Antonio de Nebrija tiene en su obra gramatical o lingüística.
Antonio de Nebrija tiene comentarios, o tiene una gran parte de su obra, sobre todo su obra principal, que está escrita en latín. Antonio de Nebrija se le conoce básicamente por su gramática sobre la lengua castellana de 1492. Es lógico que ese haya sido el principal interés de los lingüistas y de los filólogos de los hispanistas, pero Antonio de Nebrija, 1444-1522, es ante todo un humanista, de formación humanista, de profesión humanista, que no tiene nada que ver con humanitarismo, es decir, es alguien que profesa los Studia Humanitatis, el ciclo de estudios de enseñanzas que con el humanismo, las 5 disciplinas, la gramática, poética, retórica, historia y filosofía moral, que sustituyen al viejo plan de estudios medieval cifrado en las 7 artes liberales. Estas 5 disciplinas de los Studia Humanitatis, si es que estamos de acuerdo en que esas forman un ciclo de estudios bien definido, que parece que no es algo que sea tan claro o tan aceptadamente, pero bueno, como convención pedagógica podemos afirmarlo así, eran las disciplinas en las que se mueven estos humanistas del Renacimiento, es decir, un ciclo de estudios de base eminentemente lingüística. Nebrija, por lo tanto, a diferencia de sus contemporáneos humanistas, sobre todo los italianos, del último tercio del 400 o de la primera mitad, es decir, a lo largo del siglo XV italiano, es decir, pienso en Lorenzo Valla, con una gran obra que es, en definitiva, un manual de estilo, Las Elegantiae Linguae Latinae. Pienso también ya en la segunda mitad del XV, con autores como Angelo Poliziano, Filippo Beroaldo, Ermolao Barbaro, Antonio Codro Urceo, Galeotto Marcio, etc. Toda una serie de mayores o menores humanistas italianos y europeos que en aquel momento, que en esos tiempos definían el panorama de intereses literarios y eruditos. Pues bien, marcando como fecha el año de 1500, desde un punto de vista académico e intelectual, digamos que la reflexión literaria, los caminos de la creación y de la investigación literaria pueden adoptar dos formas claramente definidas, 2 tipologías, que tienen mucho que ver con lo que en ese momento es el mayor instrumento de divulgación científica, que es el libro impreso. Como hoy en día puede ser, los efectos que hoy en día, no solamente el libro digital o electrónico, sino lo que proporciona la red global de Internet en cuanto a difusión de contenidos, lo es a finales del siglo XV, gracias a la imprenta descubierta a mediados, hacia 1453, si no recuerdo mal, con la Biblia de Gutenberg. Es a finales del siglo XV el libro impreso, junto con el comentario de texto, los 2 aspectos, los 2 útiles o las 2 herramientas intelectuales que definen el panorama académico, literario del momento. Pues bien, sobre la base impresa habrá 2 tipos de libro. El modelo de Aldo Manucio, es decir, el modelo veneciano de libro sin ningún tipo de apoyo interpretativo, el desnudo texto literario, en un formato manejable, con una tipografía muy bien diseñada, muy legible, que sienta las bases de lo que hoy es el libro moderno. Prácticamente hay muy pocas diferencias de legibilidad, de lecturabilidad o de inteligibilidad de lo escrito y de apariencia de lo escrito en cuanto a diseño editorial entre un libro de Aldo Manucio de 1500, proporcionándonos el solo texto,
con una breve introducción de su autor, bien de Aldo Manucio como editor o bien de alguien que se encarga de una edición concreta, y a continuación el texto de los autores clásicos, que además en 1501, coincidiendo también con un volumen de autores cristianos, aparece por primera vez lo que es el formato portátil de libro, el formato ya de pequeño tamaño, en un tamaño cuarto menor, octavo mayor, con una tipografía en cursiva diseñada por el entonces mejor calígrafo, Bartolomeo Sambito, que contribuye a dar una nueva difusión a los clásicos grecolatinos. Ese es un tipo de libro impreso. El otro es el libro que proporciona un texto de un autor, que puede ser clásico e incluso ya de autores contemporáneos humanistas, también medievales. No vamos a entrar ahora en la ramificación esta del comentario, porque para lo que me interesa es esta otra aparición de un modelo de comentario autónomo ya de sus textos, es decir, el comentario ha adquirido tal entidad, tal singularidad, que pueden imprimirse comentarios, y sobre todo comentarios que misceláneos, es decir, comentarios que ya no necesitan de un texto para ir ejerciendo o escribiendo un comentario sistemático, verso a verso, palabra a palabra, sino que aparecen hacia finales del siglo XV, hacia 1400, en concreto 88, que aparecen la primera muestra de este género de miscelánea erudita, de diccionarios enciclopédicos, que se fijan en pasajes difíciles, en términos de difícil interpretación. Me estoy refiriendo a las annotaciones Kentum, es decir, al tipo de miscelánea que agrupa 100 lugares difíciles, como pueden ser las annotaciones Kentum del boloñés Filippo Beroaldo il Vecchio, o un año después la Miscellaneorum Kenturia Prima del gran Angelo Policiano, de 1489. Y a partir de ahí, bueno, todas estas además habían tenido su propia, es una tradición que no nace así y que se pueden remitir a obras anteriores como el de ortografía de Giovanni Tortelli, es decir, un tratado sobre ortografía, pero que es al mismo tiempo un tratado sobre, no solamente sobre la letra, sino sobre la totalidad de esa letra, sobre el contexto de esa letra, son manuales de anticuario, de erudición. Y ese es el otro aspecto que yo quiero traer a colación, porque al menos desde mediados del siglo pasado, más bien desde los años 80 del siglo pasado, se cuestionó lo que hasta ese momento circulaba bastante inextricablemente unido. Me refiero a la cuestión de la vida y de la vida u obra, de la vida o escritura, de la vida o exégesis literaria, es decir, una disociación clara entre que formulan sobre todo dos profesores de la Universidad de Princeton, Anthony Grafton y Lisa Jardine, quienes acotaron férreamente el alcance del humanismo renacentista, cuestionando y sancionando sobre todo la brecha existente entre los rutinarios modelos de enseñanza gramatical, de instrucción gramatical, y los altos ideales de elocuencia y virtud que difundían los programas educativos de los humanistas. Normalmente los humanistas, bien fueran tratados sobre la educación, sobre la enseñanza, bien fuera en comentarios propiamente dichos, estoy pensando en Guarino de Verona, en su famoso comentario al De Officiis ciceroniano, donde en la presentación, en el prefacio, en la carta dedicatoria donde establece las líneas programáticas, la intencionalidad que traslada a su interpretación del Tratado sobre los deberes de Cicerón, enuncia que, sobre todo,
avisa a que a quienes leyeran ese trabajo iban a salir de su lectura muy bien pertrechados para la vida civil como ciudadanos. Esos son los altos ideales cívicos, esa sería una más de esas manifestaciones de lo que Hans Baron llamó el humanismo cívico, pero a continuación, cuando uno se mete por entre la multitud de glosas y de interpretaciones que por allí circulan, uno lo que se encuentran son aclaraciones de léxico, de realia, es decir, cuestiones de costumbres políticas, de aspectos sociopolíticos, socioliterarios, socioreligiosos, que trasladaban y que eran necesarios para entender el texto ciceroniano. Entonces, lo que estos profesores de la Universidad de Princeton se cuestionan es el abismo, la zanja existente, el hiato, hablan ellos de un gran hiato, entre esos altos ideales que ha expuesto Guarino de Verona en el prefacio programático y luego la pormenorizada información gramatical, la erudición lingüística y gramatical, o sea, también erudita, anticuaria, que ofrece que uno como lector lee dentro en el seno del propio comentario. Esto viene a colación porque también voy a basarme en un texto de uno de los principales investigadores del humanismo renacentista de la primera mitad del siglo XX, Paul Oskar Christeller, quien junto con Eugenio Garan, el italiano Eugenio Garan, Paul Oskar Christeller es un profesor formado en la Berlín de la anteguerra, es decir, en el Berlín de entreguerras, que en torno a los años, yo no sé si anteriores o inmediatamente posteriores al final de la Segunda, yo creo que sin terminar la Segunda Guerra Mundial, tiene que emigrar por sus orígenes de Alemania y emigra primero me parece a Italia, y de Italia puede conseguir un barco para Nueva York, para Estados Unidos, donde lleva a cabo toda su formación. Precisamente en uno de sus trabajos, en una de sus múltiples conferencias de los años 50, donde Christeller está trasladando, por un lado, la atención sobre todos estos textos enfáticos, o en definitiva sobre el humanismo renacentista, tiene una cita en donde viene a decir que no hay cantidad suficiente, sí, a ver si la recuerdo, la tenía por aquí copiada en un punto. Bueno, en definitiva viene a decir lo siguiente, que no existe tal cantidad de erudición en donde uno como lector no tenga que tomar decisiones éticas. Es decir, que no existe una erudición puramente, es decir, no existe el dato por el dato, no existe ningún montón de información erudita cuantificable en donde uno, cuando actúa como lector de esa masa enorme de datos concretos, en esa enorme cuantificación de anécdotas, de hechos, no deba tomar una decisión ética, ¿no? Bien, entonces con estos dos aspectos, la dimensión literaria del comentario y la proyección necesariamente ética que existe, por muy escuetos o esquemáticos o cuantificables que sea una masa erudita, es sobre lo que quiero hoy reflexionar, y en particular sobre el sentido narrativo y ético de los comentarios de texto.
con este apoyo en la dimensión narrativa del texto de Cervantes y con las implicaciones electivas y éticas que conlleva toda erudición. En este caso concreto, si en la anterior intervención yo traía a colación una serie de injertos biográficos del propio Nebrija en su, sin lugar a dudas, principal obra, además del manual de gramática latina o los distintos diccionarios que compone, Nebrija es ante todo un lexicógrafo. Entonces, esa vocación lexicográfica le lleva a que en el terreno del comentario y sobre todo en este terreno de la miscelánea al que me he referido, él escribe en torno, o comienza a partir de 1500, 1507, empieza a componer un tratado que se titula Quincuagena, es decir, cincuentena, y que, en definitiva, se inserta o quiere insertarse por el título en una tradición que viene de, si no me equivoco, de San Agustín, de las quincuagenas, de San Agustín, comentando los salmos de la Biblia. Entonces, esta obra de Nebrija se llama Tertia Quincuagena, es decir, tercera cincuentena, y tercera lo es porque logró por fin publicarla, logró resolver sus problemas o aprovechar que en ese momento estaba como gran inquisidor o como inquisidor general su amigo el cardenal Jiménez de Cisneros, para a la tercera publicar, lograr vencer las censuras de la Inquisición, sobre todo las anteriores de Diego de Deza mientras estuvo en el cargo, y poder publicar esta cincuentena de lugares difíciles o de pasajes que requieren o de palabras que requieren una explicación y que ayudarían a entender mejor el texto de la Biblia. Es decir, en esta época el desarrollo de la filología ha llegado a tal grado, la renovación de la metodología filológica, de la crítica del texto ha llegado a tal grado que evidentemente un gramático, un intérprete, un filólogo necesita de textos editados con el máximo de rigor y de corrección. En definitiva, ahí no hacen nada que no estableciera ya las bases del oficio del gramático, ya desde los tiempos de Quintiliano, disponer de un texto correcto. Entonces, en este sentido, el trabajo de Nebrija lo que hace es depurar una serie, con unos planteamientos lexicográficos, traer a colación toda una serie de términos que ayuden a entender cabalmente el sentido de muchas textos que acusan una tradición interpretativa defectuosa. Bien, eso es lo que por un lado quiero traer a colación y por otro, cómo en el interior de muchos de estos lemas o artículos de diccionario enciclopédico, sobre todo lo que quiero traer a colación, que todavía no lo tengo en ese sentido muy claramente perfilado, es más una hipótesis de trabajo, es conjugar el estudio tradicional de fuentes, vamos, no el estudio tradicional, sino la consideración habitual de las fuentes en las que se basa un texto literario, y no me refiero a intertextos que el autor cita sin explicitar de quién proceden y que nosotros, desde un punto de vista literario, debemos analizar con los parámetros de esa alusividad literaria, sino que en realidad aquí se trata de textos citados explícitamente, como dice tal autor, como dice tal otro, es decir, son citas literarias que tienen como finalidad sancionar un uso o una comprensión contextual de una palabra o de un término que en ese momento puede resultar esquivo para un lector, para un erudito del momento y para alguien interesado en entender cabalmente, como es el caso, el texto de la Biblia. Para que no parezca esto algo excesivamente abstracto, os leo, por ejemplo, lo que comienza diciendo, básicamente tampoco voy a ser muy exhaustivo,
Sí que insisto en que el interés de mi estudio es un interés ante todo literario. No me importa tanto aunque aquí evidentemente el contenido de la cita es más importante que su formulación lingüística o estilística, pero sí que quiero presentar un estudio combinado entre, dentro de los lemas que componen esta miscelánea erudita de Nebrija, entre la relación, ¿no? Es decir, cómo conjugar desde un punto de vista narrativo estas citas, estas fuentes literarias, con, sobre todo, lo que aparece en muchas ocasiones, la concreta mención, la concreta apelación a la realidad del momento, es decir, lo que entraría dentro del terreno de la observación empírica a la hora de dilucidar el significado de una palabra. Esto es, por ejemplo, muy habitual. Nos podemos encontrar lo siguiente que dice el propio Nebrija hablando de la palabra onocrótalus, que significa pelícano, un animal que por aquel entonces era es decir, entraba dentro de lo que son los animales raros, las rarezas. Aquí hay que traer a colación, porque hay aquí una serie de animales que el texto bíblico, sobre todo en el Levítico y en Deuteronomio, que es donde se establecen las normas de qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer, qué animales son puros, qué animales son impuros. Es decir, ¿por qué un animal, es decir, qué es lo que hace impuro a un animal? En fin, en ese sentido el onocrótalus, el pelícano, dice lo siguiente. En un momento determinado, ya cerrando su proliferación o su enumeración de fuentes, y para no seguir debatiendo más sobre lo desconocido, a mí me tocó ver dos onocrótalos, uno de cerca en la plaza de Bolonia expuesto para común contemplación del público, otro de lejos en la ribera del Arno, un río de Florencia, al pájaro cuyo monstruoso tamaño había acudido a ver una multitud de gente. Se igualaba sin duda en tamaño a un cordero de un año, pero como nadie supiera el nombre del ave, aunque hubo quienes dijeran haber visto a otras similares, personalmente les dije que en Italia se les llama crotón, y en verdad que así lo denominaban los boloñeses, como onocrótalus signifique asno crepitante, asno que crepita, ya que onos es asno y crotao, crepitar, el sonido este de mover el pico, resulta ser un nombre derivado del ruido que el ave emite, que a mí no se me dio escuchar, puesto que, según acabo de decir, a uno lo he visto de cerca y a otro volar a lo lejos. A uno lo ha visto de cerca, pero muerto, y a otro volar a lo lejos. Es decir, en las maneras lexicográficas, Nebrija contrasta las fuentes conocidas de la antigüedad, y esta es una gran labor de los humanistas, porque lo que hacen es modernizar y, sobre todo, dotar de valor de antigüedad a lo que hasta entonces los grandes diccionarios medievales, como el Elementarium de Papías o las Magnae Derivationes de Augucio o el trabajo sobre todo el de Giovanni Balbi, ¿cómo se titula el de Giovanni Balbi? Derivaciones, ¿no? Perdón, el Catolicón, que son diccionarios enciclopédicos que, sin embargo, transmitían muchas veces conocimientos no contrastados en las fuentes. Lo que hacen los humanistas es aportar el núcleo sustancial de las fuentes antiguas que sustentan tal significado, o si no ofrece el significado, por lo menos dónde aparece usado tal término, para poder, a partir de ahí, deducir un significado.
y cuando las fuentes no son suficientes, aporta el testimonio de su propia cosecha, es decir, lo que entraría dentro de la práctica del empirismo. En este sentido, esta mezcla de erudición, es decir, por lo tanto, de conocimiento antiguo, que ya digo, no es algo no es algo esclerotizado, no es algo muerto. La erudición es algo vivo, porque siempre quien lee esos datos va a tener que hacer elecciones, éticas. En ese sentido, dentro de esta enumeración que hace Nebrija de una serie de animales que forman parte de esa inmundicie de que habla el Levítico, el otro término es el del porfirio o calamón, un tipo de ave que habita los pantanos, las lagunas. Este porfirio o calamón comienza Nebrija enumerando la fuente que aparece en el Levítico en el capítulo 9, es decir, aquí a continuación aparecen las aves que no debéis comer y que debéis evitar, entre ellas el Onocrotalus, el porfirio, etc. También aporta la cita del Deuteronomio. Es decir, Nebrija en este tratado atiende fundamentalmente a las fuentes, a los lugares bíblicos donde aparecen, para a continuación enumerar aquellas citas de la antigüedad, si es que existen, de la antigüedad, para entendernos, tanto secular como la propia literatura posterior cristiana, como aparecerá luego en el caso del Camelopardalis, o el término sona, Camelopardalis, que significa jirafa, pero que en aquellos momentos no se sabía exactamente qué era este Camelopardalis. Era evidentemente un animal exótico de grandes dimensiones, una mezcla, o lo definían por parecidos, era una mezcla de camello, por el tipo de apariencia, por los cuernos que tenía sobre la cabeza pequeño, o sobre los cuernos pequeños que tenía sobre la cabeza, y por sus manchas era similar a un pardalis o a un pardus, a un leopardo, a un tigre. Entonces, hay una cita de Horacio que es la que da punto e inicio a estas aclaraciones. Luego también será interesante ver cómo Poliziano, cómo Beroaldo y cómo Nebrija tratan este tema enciclopédico de la definición del Camelopardalis. Pues bien, por seguir en este caso con el porfirio, con el calamón, después de enumerar los lugares y de discutir por aproximación cómo lo entienden los propios hebreos, los autores griegos y latinos, a los que a mí me tocó, autores a los que se me dio leer o escuchar, de manera que pudo, como se suele decir, ad manum monstrare, mostrármelo en mano, qué tipo de ave sea este porfirio. Se acuerda o recuerda un dístico de Marcial, trae a colación a Aristóteles en el tercero de su volumen, en el libro tercero sobre la historia de los animales, pero, como dice él, ninguno lo pone ante sus ojos, ante oculos ponere. Es decir, aquí estamos en un terreno propio de la evidentia o de la hipotiposis, es decir, tópicos afines a la éfrasis o descriptio, ¿no? Es decir, la representación verbal de un objeto o de un espacio. Dice, para decir que
sobre todo en determinado momento, después de aportar toda esa serie de pruebas, de fuentes antiguas, y cómo esta comprobación visual del Porfirio le va a llevar a corregir la errada definición que había dado él en su primer diccionario de 1492, que ahora, en torno a 1516, tras una longa experiencia, logra identificar con el Calamón que habita en su querida Bética turdetana. Dice, pues nada admirable hay en seguir ignorando un ave que pocos conocemos. Pues se trata, es decir, como, ¿qué motivo puede justificar ignorar un animal conocidísimo y diariamente presente a los ojos de todos los de Lebrija? ¿O qué perdón puede tener quien se lo tropieza? Este Calamón que, como dice él, inbaetica mea turdetania maxime inqua est patria mea nebrija. Es decir, como este ave fuera muy conocida en mi querida Bética, esta región de la Turdetania, donde está mi patria chica Nebrija, o Lebrija, la actual Lebrija, al lado de Sevilla. Postea tamen longa experientia didici porfirionem esse quem vocan in baetica mea Calamón, fuenicopterum güero quem apelan flamenco. Es decir, otra de las habituales formas de proceder en esta explicación es, además, vamos a encontrar fuentes antiguas, sean paganas o cristianas, fuentes también contemporáneas de otros humanistas, a veces con propósito crítico, y sobre todo también esta evidencia o esta experiencia, este empirismo que le lleva a poner en relación términos vulgares actuales existentes en el castellano, en el romance castellano, para explicar términos latinos. Y en ese sentido, Nebrija se muestra todo un auténtico portento de indagación lingüística de la realidad. Por ejemplo, puede resultar también interesante, dentro de esas rarezas léxicas, el muy humilde mundo de las baratijas, de los mercados ambulantes, que puede, es decir, que no por humilde mercancía va a ignorar una rica y compleja lexicografía al respecto, desvelando los vocablos de uso popular y su relación con términos latinos empleados para significar antonímicamente cosas de contenido más profundo y oscuro. En este sentido, hay que traer a colación el término escruta, con ese líquida. Escruta son todas aquellas mercaderías, lo que significa baratijas. Y es curioso porque este término lo discute Policiano en su miscelánea, en el puesto 30, en el artículo número 30, en donde lo explica con otros términos. Dice Nebrija, Angelus Policianus, pace aliorum dixerin noxtros aeculo vir omnium eruditissimus, es decir, con el beneplácito de otros, sin lugar a dudas, el hombre más sabio de nuestro tiempo, imprima quam unicam vidimus centuria observatione triquésima is verbis scribit. Es decir, en el capítulo 30 de su primera centuria, la única que hasta ahora, la única que conocemos, escribe lo siguiente: vocabula quaepian sunt ita rara inguentu, es decir, hay vocablos tan difíciles de encontrar. Se está refiriendo a 3 jápacs, y uno de ellos, de estos 3 jápacs, es el que se encuentra, al final del artículo en cuestión, uno que se encuentra en Horacio. Dice que ut si iterum inea incidimus ob id
fecisse operae precium videamur, quoniam singularia credebantur. Es decir, son tan difíciles de encontrar que cuando los encontramos una segunda vez, les damos tanto valor como si fueran singulares, es decir, no por haber hecho, aparecen tan raramente que cuando aparecen una segunda vez siguen siendo singulares. Este es el caso de Scruta, que menciona Horacio en un verso del libro primero de Epístolas, en el poema 7, verso 65, que dice: Vilia vendenten tunicato scruta popello. Este término, después de discutir y de criticar al propio Policiano, diciendo, dice, pero me extraña, o sea, conociendo a este hombre me extraña, me sorprende, hominis diligentia, qui neque dixit scrutum quid esset, et quod putaverit post oratium Sidonium modo Apollinarem eo verbo usum. Es decir, me sorprende muchísimo que alguien tan concienzudo, sin embargo, no dijera qué significa scrutum, o que mostrase su opinión tras su mención en Horacio y tras el uso que hace Horacio y Sidonio Apolinar de la palabra. Nam et Hieronymus bis id vocabulum posuit, es decir, y aquí es donde él aporta una nueva fuente que se le había pasado al propio Policiano. Es decir, el uso que hace Jerónimo de este término y que le va a permitir terminar concluyendo: Hieronymus in scruta buendentes vertit, vulgus buoneros apellat. Es decir, el uso que hace Jerónimo de este término es lo que popularmente se denomina buoneros. Y las propias cosas las mercancías con las que ellos, las mercancías que venden, ipsasque res baratijas nominat. Es decir, él ofrece los términos del romance castellano que son equivalentes y que ayudan a traducir estas palabras. In es verbum scrutor scrutaris, pro eo quod es scruta et uius modi res implícitas, et confusas explicare. Es decir, aquello que está en el verbo escrutor, en el verbo escrutar, indagar, que está implícito y que están enmarañadas es decir, que están implícitas en su propia explicación, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, este es una forma muy característica de proceder. Y ya voy a comentar en último lugar este ejemplo que nos va a permitir confrontar la manera de proceder de tres humanistas importantes de ese momento. No sé cómo voy de tiempo. En cuanto a 5 minutos. Bueno, pues entonces simplemente lo dejo formulado. Tampoco quería abusar. Había otros más ejemplos, como el del latón fino, auricalcum, oricalcum, etc. Es decir, de esos 50 lugares, o el otro dedicado al electrum, es decir, el oro, de donde, con el sentido de oro y también con el sentido de moneda de oro, o doblón, que se traduce en castellano. Tiene que ver con este término del que yo antes he mencionado el nombre, el camelopardalis, que estos tres, cada uno a su manera, discute. Policiano es sintomático la cabecera del lema descriptivo, porque en él concentra resume de manera concentrada los intereses.
o los aspectos que va a desarrollar de él. Quibus verbis oratius camelopardalin significaverit, quaeque sit eius animantis facies quibusque etiam nominibus censeatur et quo primum tempore visa in Italia. Es decir, la significación, y para desarrollar ese significado de la palabra, de esa huidiza palabra camelopardalis, va a hacer referencia al aspecto exterior, a la facies, es decir, sobre esos verba oratiana, la descripción de su apariencia y nombres, facies et nomina, y la visualización en tiempo real, el tempus et observatio. Ofrece todo una muy menuda descripción en las fuentes antiguas, es decir, en los Aetiópica, en Heliodoro, en Dion Casio, en Plinio, en Solino. Aquí simplemente quiero recordar el contexto de la cita horaciana, que hace referencia, dice así: diversum confusa genus pantera camelo. Este camelopardali quae vulgo girafa dicitur. Bien, este verso de Horacio, que hace referencia, está hablando de, es decir, que provocaría la risa, esta especie de híbrido a medio camino entre camello y pantera, que es donde, sin decirlo explícitamente, pero está definiendo a ese camelopardali como ese género híbrido entre pantera, entre tigre o pantera y camello, que provocaría la risa de Demócrito. Y termina Policiano con estas palabras: risi etiam nuper quia verbum ex barrone dimidiatum pardalis tantum nescio quis grammaticus in lexicon retulerat suum, quod per ordinem literarum compositum quincurfertur. Es decir, que a él también, el contexto de la cita horaciana refiere la risa probable del filósofo de la risa, Demócrito de Abdera. La locura humana provoca risa, si viviera en ese tiempo ante la atracción que suscitaría en el vulgo ese híbrido de pantera fundida con camello. Poliziano, a la manera también del filósofo, se ríe ante el desconocimiento que de la fuente antigua tenían en su tiempo y que podría haber permitido conocer a este animal extraño. Filippo Beroaldo también lo trata en sus 100 anotaciones y es más breve. No es tan menudo en la enumeración de las fuentes, sí que habla de Plinio, de Alberto Magno, y luego explica ya de una manera más concreta el sentido de la expresión en Horacio, y es que habría hecho reír al propio Demócrito, y entonces explica por qué es el filósofo de la risa este Demócrito. Termina diciendo que se equivocan aquellos que consideran que Horacio había querido dar a entender que se trataba de un animal real, o de dos en uno, ¿no? De un camello con una pantera coeunten, conviviendo o coexistiendo dos animales en uno. Cum pantera confusa genus camelodoctísima, es decir, que se trata de una muy erudita, de una elegante perífrasis que debe ser tomada con la acepción pro camelopardali acipienda sit, que, como dijimos, es pantera por sus manchas y similar a un camello por su cabeza. Y por eso, y de esta manera confunde, los dos, por apariencia, los dos animales en este. Nebrija también lo expone, y así como también el propio
Poliziano había hecho referencia a la visión de estos animales en su tiempo, Nebrija también traslada esa misma observación de la realidad. Y que este animal tiene cuernos, algo que ocultaron Plinio, Solino, Varrón, Heliodoro, Dión y otros, lo recuerda Ángel Poliziano en Jirafa, pues así se denomina vulgarmente al camelopardal, aquel que el sultán, esto es, el rey de Egipto, envió como regalo a Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia. Y si lleva cuernos y son dos, como Plinio escribe, es de la clase de cuadrúpedos que con razón Moisés permite comer a los hebreos. Es decir, la definitiva denominación de este cuadrúpedo pasa previamente por ubicarlo en la categoría de los animales a los que está permitido comer y dejar claro que su nombre no deriva de la suma de dos animales, cabello y tigre, que por su naturaleza inmunda, su comida se prohíbe para los hebreos por la segunda ley. Bien, este acusado sentido léxico de la realidad le permite, como ya digo, ordenar y racionalizar por medio del lenguaje todo aquello que por sus características insólitas, inusitadas, causa asombro a quienes lo contemplan o han podido contemplarlo. Y así, y como en este caso, en muchos otros, donde para resolver estas enigmáticas, raras, exóticas y escurridizas relaciones entre signo y realidad, acudirá al contraste de las fuentes antiguas, al diálogo crítico con los eruditos de su tiempo, pero también aportando su propia observación de la realidad. Es decir, todo esto pone sobre la mesa la importancia que ya en este momento, aunque algunos lo han negado, la importancia que tiene en el desarrollo, en el avance de la ciencia, la observación de la realidad, aunque sea en este modesto mundo del diccionario, del análisis lingüístico y léxico de las humildes palabras. Eso es todo. Muchas gracias.